están llevados por quién? Por el nervio facial, el glosofaringeo, ¿ya? Y el vago. Y terminan en el núcleo solitario, ¿ya? Ese que hemos visto, el núcleo del tracto solitario, ¿ya? Porque es el tracto que lo envuelve al núcleo, ¿ya? Ahora, la columna aferente visceral especial va a ser los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares, ese que nos permite mantener el equilibrio, ¿listo? Y escuchar, la aferente visceral especial, ¿ya? Entonces sabemos que es de las estrías medulares para abajo y un poquito para arriba, ¿ya? El aferente somático general son 4 núcleos, ¿ya? Y están en la línea media. ¿Y cuáles son? Los que controlan los ojitos. Miren, de arriba para abajo son el tercer par, oculomotor, el cuarto par, el troclear, ya nos hemos visto. Para abajo, el abducens, ¿listo? Y uno más abajo ya es el hipogloso, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. De ahí tienen el eferente visceral, ¿listo? General, que es decir, el parasimpático, ¿ya? El parasimpático, ¿ya? ¿Ok? El aferente visceral. Ahí que tienen el Edinger hueso, ¿ya? Edinger hueso, ¿ya? Que está en el mesencéfalo, ¿ok? Edinger hueso, ¿ya? Muy bien. De ahí abajo tienen el núcleo salivatorio, que está en el puente. Entonces tienen uno en el mesencéfalo, uno en el puente y uno en el bulbo. Y en el bulbo van a tener el núcleo vagal, ¿ya? Muy bien. Ahora, además de eso van a tener, estos van a estar inervando, ¿qué cosa? Derivados de los arcos branquiales, ¿ya? Entonces, el núcleo motor trigeminal, el núcleo del facial y el núcleo ambiguo, ¿ya? Ahora, en la médula oblongata, es decir, el bulbo, ¿ya? Ustedes van a tener, ¿qué cosa? Los fascículos que son ascendentes, ¿ya? Y estos van a ser paralelos, todos son juntitos. Y después comienzan a separarse. ¿Por qué? Porque está el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Viene la clava y se abre el techo, ¿no es cierto? Porque todo estaba cerrado y se comienza a abrir para exponer la conformación embrionaria de lo que va a ser placa basal y placa larga, ¿ya? Entonces, divergen. Entonces, toda saliencia del cuarto ventrículo del piso simplemente es una manifestación de un núcleo subyacente, ¿ya? ¿Listo? Que está manifestándose en la superficie del tronco. Y entonces entendemos que el núcleo del abducens es una, ¿listo? Los núcleos del trigémino es otra, ¿no es cierto? Como sí, el núcleo del tracto solitario, o lo que va a ser el núcleo aquí, ¿ya? ¿Listo? Del hipogloso y el núcleo ¿cómo se llama? Del vago. Y si ustedes ven esto de aquí, ¿ya? Aquí ustedes tenían el núcleo coclear dorsal, ¿listo? Son núcleos cocleares, y hacia aquí ustedes tienen las áreas, ¿listo? ¿Qué quieren? ¿Qué van a tener aquí? Entonces van a tener los núcleos vestibulares. Entonces, núcleos vestibulares inferiores, mediales, lateral y superior, que corresponden a los núcleos, ¿listo? Vestibulares que ustedes van a ver en los cortes, así de simple, inferior, medial, lateral y superior, ¿ya? Listo. Entonces, cuando ustedes, si ustedes se dan cuenta, los primeros cortes, decusación piramidal abajo, o sea, todo lo que yo les he dicho facilito, masticadito en la primera clase, lo de la práctica, esto tiene una cantidad de trasunto en la teoría que es esto. ¿Qué sucede? Los funículos ventrales, primero que nada, están separados por ¿qué? Sustancia gris, ¿ya? Y por fibras córtico-espinales, ¿ya? Que son la vía piramidal, ¿ya? Y estos se están cruzando para formar la decusación piramidal, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y estos van a llegar a ser el funículo lateral. La decusación piramidal hace que vayan a formar el tracto córtico-espinal lateral, ¿no es cierto? Ahora, la decusación, entonces, ¿qué está haciendo? Está desplazando, ¿qué cosa? Desplaza el tracto ventral, ¿listo? Intersegmental. Y entonces la sustancia gris y el canal dorsal. Entonces, cuando esto sucede, desplaza, ¿ya? Y entonces, esto va a dividirse en núcleos supraespinales, ¿listo? Y el espinal del accesorio, ¿ya? Entonces, esto ya divide los núcleos, ¿ya? Del accesorio. Muy bien. Ahora, además de eso, va a aparecer el núcleo gracilis, ¿listo? Entonces, ¿ok? Que va a ser una pequeña lámina, ¿listo? En la parte más ventral, en la parte más anterior, ¿listo? Y esto va a ser por debajo, ¿listo? Al núcleo cuneatus. Entonces, primero aparece el núcleo gracilis y después va a aparecer el núcleo cuneatus.
y sobre eso va a aparecer el núcleo cuneatus accesorio, ¿ya? ¿Listo? Que se están comportando de igual manera. Ahora, el núcleo y el tracto del trigémino que todavía están bajando por ahí van a ser visibles en la porción ventral lateral, ¿ya? ¿Listo? Lo que es una columna que es discontinua, ¿ya? Muy bien. Y eso va a estar cerca a lo que es la sustancia gelatinosa, habíamos visto entonces que es la porción más externa del asta dorsal, y encima viene el tracto de Lissauer, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, porque sabemos que el núcleo trigeminal y su columna va a llegar hasta allá abajo. Entonces, cuando vemos este corte a nivel de la decusación, esto es más arriba, ya no hemos visto decusación piramidal, aquí tenemos las pirámides que ya son todavía ipsilaterales. Entonces, lo que siguiente que vamos a ver es, porque por encima de la decusación piramidal está la decusación lemniscal, ¿no es cierto? Entonces, para ella hemos tenido núcleo gracilis, ¿listo? Y hemos tenido un núcleo cuneatus. Entonces, el fascículo cuneatus está formando su núcleo, ¿ya? Muy bien. Y además de eso, aquí tenemos los núcleos espinales del trigémino, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto, ¿listo? Aquí están las pirámides, ¿no es cierto? Muy bien, va a formar las fibras arcuatas, porque van a tener que hacer fibras arcuatas, muy bien, listo, se acordarán, arcuatas internas, y esto va a tener que hacer la decusación lemniscal, listo, porque estas son las fibras arcuatas internas, listo, muy bien, y esto va a formar ¿cómo se llama? La decusación lemniscal, ya que es la decusación sensitiva, porque las pirámides van a hacer la decusación motora, ya, y esto es el lemnisco medio, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí ya están viendo eso. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esta sustancia blanca se está reorganizando por encima de la decusación de las pirámides, y entonces las pirámides van a tener sus fibras ipsilaterales, corticoespinales, ¿no es cierto?, con dos haces ventrales, y ustedes van a ver que va a estar apareciendo un núcleo olivar accesorio, por favor. A esa altura está apareciendo un núcleo olivar accesorio, ¿listo? Y la decusación lemniscal, que son dorsales, ¿ya? Tienen el núcleo gracilis, tienen el núcleo cuneatus, y de estos están saliendo fibras de segundo orden, que van a ser las fibras arcuatas internas, ¿ya? Que van a ser ventrolaterales, ¿listo? De la sustancia gris, y luego se van a volver ventromediales, o sea, primero salen hacia afuera y después están ingresando, ¿ya? Muy bien. Y están pasando entre los núcleos del trigémino, ¿ya? ¿Listo? La vía trigémino espinal y la sustancia gris. Y forman el tracto contralateral, es decir, el lemnisco medio. Entonces, de aquí salen para formar el lemnisco medio del otro lado, ¿ya? El lemnisco medio va a seguir subiendo, ¿ok? ¿Listo? Va a seguir subiendo por la decusación cerca a la línea media, ¿ya? Va a seguir creciendo, ya está. Estas, muy bien, se van a formar las fibras córtico-espinales. Las fibras córtico-espinales van a ser ventrales, y el fascículo longitudinal medial, el tecto espinal, van a volverse dorsales, se van a ir hacia atrás, ¿ya? Porque van a ir siendo desplazadas, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esta decusación, ¿qué sucede? ¿Listo? Porque esto también sigue una organización somatotópica. Las fibras del gracilis, ¿ya? Se van a hacer ventrales, y las fibras del cuneatus se van a hacer dorsales. Entonces, ¿listo? Gracilis se hace hacia adelante y cuneatus se queda atrás, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora, por encima, las fibras ventrales, ¿listo? Es decir, las fibras de gracilis se van a ir por adelante, ¿listo? No solamente ventral, sino van a estar hacia arriba, y las otras van a estar atrás y abajo, ¿ya? Entonces, se hacen laterales y dorsales, ¿ya? Mediales. Y esto lo que va a hacer es que haya una somatotopía, ¿listo? Laminar, ¿listo? Muy bien. Y entonces el cuerpo va a estar organizado, ¿listo? De C1 hasta S4, ¿listo? Correctamente organizado. Muy bien. Ahora, el tracto, ya el núcleo del tracto espinal del trigémino, ya va a estar separado, ¿listo?, de la sustancia gris, justamente por estas fibras arqueadas, ¿no es cierto? Porque estamos viendo aquí, estas fibras arciformes van a estar separándolo, ¿ya? Muy bien. Y va a estar separado de la superficie, ¿ok? Porque está aquí la superficie, va a estar separada de la superficie, ¿no? Por el tracto trigémino espinal, ¿ya? Muy bien. ¿Listo? Que va a estar entrando al pedúnculo cerebeloso, ya está. Y esto tiene dos núcleos, ¿no? Uno dorsolateral y uno medial. Listo. Pasamos al siguiente corte, ¿listo? El siguiente corte, señores, es al extremo caudal del cuarto ventrículo. Ahí,
ya les mostré esta imagen, ¿listo? Ya les mostré esta imagen. Entonces, no es tan simple como lo habíamos estado viendo, ¿no es cierto? Tiene toda esta, digamos así, esta teoría detrás. Entonces, la sustancia gris va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque aparece el complejo del núcleo olivar, ¿ya? El complejo del núcleo olivar, ¿ya? Entonces, además de eso, aparecen los núcleos vestíbulo-cocleares, ¿ya? Núcleo osofaringeo, no estoy, ¿ya? El vago y el accesorio, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Y entonces, el complejo olivar, ustedes se dan cuenta, aquí está el complejo olivar, ¿ya? Muy bien. Es lateral, ¿ya? A las pirámides. Si aquí están las pirámides, para afuera se va el complejo olivar. Qué insistentes. ¿Ya? Muy bien. Además, el núcleo olivar inferior, ¿listo? Es una masa hueca, ya les había dicho, es crenada, es festonada, ¿ya? Muy bien. Y esto tiene un hilio, entonces tiene fibras que ingresan. No estoy, ¿ya? Tiene un hilio, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Eso, ¿ya? Se va a formar, y este está bordeado, este hilio de fibras blancas está bordeado de sustancia gris, y eso, como les dije, forma el amiculum olivare. Están probando mi paciencia. Aló. Ya está. Entonces, muy bien. Ya está. Esto, ya. Muy bien, ya les había dicho, esto forma el amiculum olivare. La sustancia gris, ya, entonces entendemos, ya, listo, es el piso de este cuarto ventrículo. Es el piso de este cuarto ventrículo, ya. Y entonces entendemos que tiene el núcleo del hipogloso, el núcleo del vago, ya, listo, muy bien, así de simple, ya, está, muy bien. Además de eso, listo, y lo que ustedes están viendo aquí, claro, el hipogloso, núcleo del vago, ya, muy bien, listo. Además de eso, van a ver el núcleo del tracto solitario aquí afuera, listo, muy bien, y después van a ver los núcleos, listo, vestibulares. Ahora, entonces, el núcleo y el tracto solitario, ya, van a tener el aferente visceral general, listo, eso va a ser el aferente visceral general, ya, listo. Entonces eso significa que ahí está el noveno y el décimo, ¿ya? Muy bien. Y entonces esto finalmente van a tener conexiones con la formación reticular. Y entonces ahí van a dar el control cardiovascular y respiratorio. Es por eso que cuando el tronco comienza a fallar, ¿listo? Ustedes van a tener progresión de la pérdida de las funciones vitales a medida que se va perdiendo control del tronco, ¿ya? Y entonces existe una progresión, ¿listo? Desde la pérdida de la corteza a la pérdida de mesencéfalo, a la pérdida de protuberancia y por último la pérdida del bulbo. Cuando ustedes pierden bulbo, el corazón deja de latir y dejan de respirar. ¿Ok? ¿Listo? Así de simple. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el reflejo cardiovascular y respiratorio está ahí, justamente en el núcleo y tracto solitario. ¿Ya? Muy bien. Las fibras rostrales, es decir, las fibras más altas, van a ser las fibras gustatorias, ¿ya? Y esas fibras gustatorias del núcleo y tracto solitario pues están en correlación al séptimo, al noveno y al décimo, ¿ya? Que es el núcleo gustatorio. ¿Ya? El fascículo longitudinal medial, entonces, está cerca a la línea media, ¿ya? Y es justamente anterior o ventral ¿a qué? Al decimosegundo, ¿no? Que ha sido desplazado, ¿no? ¿Por qué? Por la decusación, no por la columna somática deferente. Y de ahí viene, pues, el espino cerebeloso del rectal, ¿no? El vestíbulo espinal, el rubro espinal y el espino talámico lateral están en el área ventrolateral y estos están limitados por el espino trigeminal, dorsal y las pirámides, que son ventrales. Entonces, 70% ya van a dejar las pirámides en haces y van a terminar decusando, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos visto.
y se inclinan ventralmente y pasan dorsalmente. Esto ya lo habíamos visto, es parte de la vía piramidal, ¿no es cierto? Y las fibras cervicales terminan primero y las continúan con el córtico espinal lateral. Esto es parte de la vía córtico espinal, ¿ya? Las fibras que no cruzan van a ser el córtico espinal anterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces esto termina en el funículo ventral ipsilateralmente, ¿ya? Pero siempre lo van a hacer con somatotopía, ¿ya? En el extremo caudal de este cuarto ventrículo, acuérdense que también el núcleo gracilis y el núcleo cuneatus, ¿ya? ¿Listo? Van a tener la propiedad de hacer los aspectos más discriminativos de la propiocepción, ¿ya? Muy bien, y tienen la organización somatotópica pues de miembros inferiores, medial, tronco, es ventral, y los dígitos se encuentran en la parte dorsal, ya está organizado, los dígitos son dorsales. El núcleo cuneatus se está dividiendo, acuérdense, en una parte media, y la parte media, ¿listo?, es la pars rotunda o la pars redonda, ¿ya? La pars triangularis es más pequeña, ¿listo?, y es la porción lateral. Ahora, dorso lateral, ¿listo?, o sea, por la parte de atrás y hacia afuera de este, ustedes van a tener el cuneatus accesorio. El cuneatus accesorio habíamos visto, ya que es parte del sistema espinocerebeloso rostral, ya está formado, pues, en la parte posterior por las fibras arcuatas externas, ¿listo? Las fibras arcuatas externas que está recibiendo de porción lateral del cuneatus. ¿Ya? Y entre ellos hay un núcleo, que es un núcleo que se dice que debe de existir, que es el núcleo Z. Y este núcleo Z está en el pómulo superior de estos, ¿ya? Entonces, el núcleo sensitivo del trigémino, ¿listo? ¿Ok? Por eso les digo que esta parte mata, ¿ya? Porque ya los estoy sufriendo. Entonces, el núcleo sensitivo trigeminal, ¿ya? ¿Listo? Va desde el cordón espinal hasta el mesencéfalo, todo el mesencéfalo, ¿listo? Y es la mayor parte de la porción del tegmento pontino. Acuérdense que el tegmento es la porción, ¿listo?, que está, digámoslo así, en la parte dorsal, muy bien, y el 50%, ¿listo?, ¿cómo se llama? Antes de llegar al núcleo se van a dividir, ¿ya?, en fibras ascendentes y fibras descendentes. Por eso es tan largo, porque se van con fibras que suben y fibras que bajan, ¿ya? Muy bien. Y 90% de las fibras que bajan, ¿listo?, van a ser menores a 4 micrómetros, o sea, no son muy grandes, ¿ya? Estos van a hacer una cosa que es el tracto espinal del trigémino. Estas son las fibras delgadas, bajan hasta la médula, ¿ya? Este tracto es lo que está englobando al tracto trigeminal, ¿ya? Es somatotópico y va a dar pues las raíces oftálmicas, ventrolaterales, ¿listo? Las raíces mandibulares van a ser dorsomediales, entonces, ¿listo? Las raíces de la mandíbula son dorsomediales, las raíces, ¿listo?, oftálmicas son ventrolaterales y las raíces maxilares se encuentran en el medio. Curioso, ¿no? Entonces, el oftálmico está acá, el maxilar está abajo y la mandíbula está en el medio. Así se organiza, ¿ok? Muy bien. Y en el borde dorsal tienen fibras sensitivas. ¿De qué? Del 7, del 9, ¿ya? Y del 10. ¿Qué están haciendo? Sinapsis en el núcleo caudal, ¿ya? Entonces, esto, ¿listo?, explica las manifestaciones que se dan cuando hay un infarto medular lateral, que es el síndrome de Wallenberg. ¿Ok? ¿Listo? Porque tienen que entender que hay 21 síndromes de fosa posterior, ¿ya? ¿Listo? Dependiendo de qué es lo que se infarta. ¿Ok? Entonces, estos síndromes les dan semiología de cara y cuello, ¿listo?, o tronco o pares craneales, y con una parálisis alterna, una paresia alterna en cuerpo. Muy bien, ¿ya? Entonces, cuando ustedes cortan, ¿listo?, el tronquito, 4 milímetros, ya por debajo del óvex, imagínense, por debajo del óvex, tienen ustedes analgesia en B1 y B2, ¿listo?, junto con pérdida de la cosquilla, pero no pierden el tacto. Y B3 se pierde cuando os cortan a nivel del óvex. Esa es una de las peculiaridades que explica esto, ¿ya? Las fibras del 7, del 9 y del 10, que son el aferente visceral general, van a formar una columna, ¿ya? Y esto es el tracto dentro del tracto espinal trigeminal. Y cuando ustedes cortan esta columna, ¿listo?, hay analgesia en la fosa amigdalina, ¿ok? Muy bien, en la lengua y en la faringe, ¿ok? Ya está.
Entonces ustedes tienen que entender que aquí también tienen subnúcleos. Y aquí aparece el subnúcleo oral, que es el más rostral, ¿ya? Y se está uniendo al núcleo principal. Y tienen el subnúcleo interpolar, ¿ya? De ahí tienen el subnúcleo caudal. El subnúcleo caudal, ¿listo? Es el más bajo, se continúa con la sustancia gris, ¿ya? ¿Listo? Y lo que va a dar es la percepción del dolor, y esto está llevando a las láminas 1, 2, 5 y 6. Son mecanoceptores de bajo umbral, fibras A beta, que terminan en la lámina 3 y lámina 4, y en la porción en los rostrales, ¿ya? Y entonces estos son donde van las terminaciones de la pulpa dentaria, ¿ya? El dolor de diente, ahí está señalizado, ¿ya? Y también la mecanocepción de la lengua, ¿ok? Entonces, el núcleo del rafe magno, ¿listo? Está proyectándose, ¿listo? Por él, por el núcleo, por el caudalis, a través de un neurotransmisor que es la encefalina, ¿ya? A través de serotonina, de norepinefrina, ¿ya? E inhibe el reflejo de la apertura de la mandíbula cuando hay dolor. Pues cuando duelen, no, cuando duelen, ¿ya? A través de esta vía, ¿ya? El caudalis, entonces, simplemente es el relevo de la teoría de la compuerta, ¿ya? Estos finalmente decrusan y van a subir por el lemnisco trigeminal al ventro posterior medial y después a la corteza sensitiva. Ya pasamos a otro núcleo, vamos a ir al núcleo vagal, ¿listo? Pues vamos a ir a los núcleos vagales, ¿ya? Muy bien. El núcleo motor dorsal del vago, ¿ya? Está lateral al del 2, al hipogloso, y están separados por una cosa que se llama el núcleo intercalar, ¿ya? Entonces, este va del primer segmento espinal hasta el triángulo del vago, ¿ya? Este está llevando la aferencia visceral general, ¿listo? Es el núcleo parasimpático más grande del tronco, ¿ok? Porque saben que el vago es el aferente parasimpático más grande del cuerpo. Y este tiene 9 subnúcleos, 3 divisiones, la división rostral, intermedia y caudal, ¿ya? Está controlando corazón, pulmón en la parte caudal, estómago y páncreas en la porción intermedia y el resto, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Bueno, son escasas que salen al ganglio nodoso y proyectan hacia el MTS. Ya, espérate, ahorita me acuerdo. Al núcleo del tracto solitario, ¿ya? Muy bien. El núcleo del hipogloso, ¿ya? Está en la línea media, a 2 centímetros de longitud, ¿ya? Por debajo de lo que es el triángulo del hipogloso, ¿ya? Y llega hasta el cierre del bulbo, ¿ya? Y tiene núcleos, que son los núcleos dorsales, el núcleo ventral, y cada uno tiene una porción medial y una porción lateral, ¿ok? Ya está. Tiene una organización musculotópica, no somatotópica, sino musculotópica, que corresponde a la lengua, ¿ya? Es lo más interesante, lo más bonito de esto, ¿ya? Los retrusores, los que jalan la lengüita hacia atrás, ¿ya? Son dorsales, están en la parte de atrás, y dorsolaterales. Mientras que los protrusores, los que sacan la lengua, los que botan toda la lengua, son ventrales y ventromediales, ¿ok? Muy bien. La división medial inervan los músculos que están en el plano transverso, ¿ya? Mientras en el eje largo de la lengua, que son los intrínsecos transversos, vertical y genioglóso, ¿ya? Está muy bien especificado, ¿ya? La lengüita está muy bien descrita en este núcleo. Además, no creo que otro tenga así un núcleo para sus propios músculos, ¿ya? Por eso la lengua está increíble, ¿ya? La división lateral está en los músculos del plano lateral, estilogloso, diogloso, longitudinal superior y longitudinal inferior, ¿ya? ¿Listo? Y el complejo periglosal, ¿ya? Incluye a los intercalares, que va a también tener función gustatoria y visceral, sublingual, el núcleo prepósito, paramediano dorsal, que están en la formación reticular, ¿ya? Las fibras salen y entran de la formación reticular y van a ir lateral al lemnisco medio y medial, ¿listo? Al olivar inferior, ¿ya? El olivar inferior, ¿ya? El complejo olivar inferior, ¿listo? Tiene, ¿cómo se llama? El núcleo olivar
medial y olivar dorsal. ¿Ya? Accesorio, que son los núcleos precerebelosos. ¿Ya? También incluye el núcleo pontino, ¿ya? El núcleo arqueado, el núcleo vestibular, el núcleo retículo cerebeloso y el núcleo espinocerebeloso. El olivar inferior, listo, muy bien, del tracto olivo-cerebeloso de la pared a la porción medial, va a ir junto con lo que es el menisco medio, ¿ya? Y decusa hacia el otro olivar, ¿ya? Intercambian fibras, ¿ya? Estos interceptan fibras, ¿ya? Listo, del tracto espinotalámico, lateral, del rubro espinal, por favor, listo, del núcleo trigeminal, e ingresan al pedúnculo cerebeloso y terminan como fibras trepadoras en el cerebelo. Entonces tienen que entender que en el cerebelo hay dos tipos de fibras, las fibras musgosas y las fibras trepadoras, ¿ya? Son importantes, ambos tipos de fibras son importantes. Las fibras descendentes vienen del tálamo, de la corteza, ¿ya? Del núcleo rojo, y entonces esto termina siendo el tracto centrotegmental, que es el amículum olivar. Entonces se dan cuenta, los núcleos olivares inferiores están compartiendo señales entre ellos, y estas señales que comparten terminan, digamos así, procesándose y van a terminar subiendo al cerebelo como fibras trepadoras. Las fibras trepadoras son las contrarias o las que controlan las fibras musgosas, que eran los espinos cerebelosos, ¿se acuerdan? Pero las fibras musgosas suben, van a dar información al cerebelo, el cerebelo va a procesar, pero esto va a estar siendo controlado también en inhibición por las fibras trepadoras. Y esto termina yendo arriba a través del núcleo rojo, pedúnculo cerebeloso superior, al cerebro, al tálamo, cerebro, corteza, y eso va a bajar finalmente, listo, al olivar, como el amículum, y eso va a controlar y va a hacer un feedback, listo, hacia cerebelo, ¿ya? Entonces, el olivar accesorio, ¿ya? Que se encuentra medial, listo, es una lámina gris. Esta es una lámina gris curva, que está entre lo que es el menisco medio, la pirámide y la cara ventromedial. Cuidado, que ahí hay 2 o 3 cortes, listo, de 2 troncos que tienen olivar accesorio. ¿Ya? Por favor, no se van a estar confundiendo, ahí hay olivares accesorios. ¿Ya? El núcleo de tracto solitario, ¿ya? Por favor, está en la porción ventrovagal del décimo, ¿ya? Y recibe fibras del séptimo, del noveno y del décimo, ¿ya? Recibe fibras gustativas de la lengua, viscerales de la faringe, esofágicas y abdominales, ¿ok? Los 2 tercios anteriores van a ir a fibras rostrales y un tercio posterior de porción rostro-caudal, es decir, para arriba, listo, y hacia abajo. Muy bien. El laringio superior es laterocaudal. Los núcleos de la comisura, los núcleos que se encuentran en la comisura y en la porción medial, van a ser las principales terminaciones de las aferencias gastrointestinales. Por favor, ¿listo? Por favor. Estos núcleos ventrales e intersticiales reciben, ¿qué cosa? Aferentes de tráquea, de laringe y de pulmón, ¿ya? Ahí, ¿qué pasa? El seno y el cuerpo carotillo también van a terminar en la porción dorsal y dorsolateral. Entonces entienden que aquí es donde vamos a estar recibiendo la información de que si es que hay suficiente frecuencia, si es que hay suficiente presión, o si es que hay suficiente, o si es que la acidez del pH es adecuada. ¿Ya? Esto se va a estar proyectando al tálamo sensitivo, al ventro posteromedial y al sistema límbico, ¿ya? El reflejo de deglución y de náuseas, entonces las fibras del noveno son estimuladas, la información es llevada al núcleo ambiguo vía el núcleo del tracto solitario y ahí a los músculos para el paladar, la faringe y la lengua. ¿Ok? Entendemos eso. ¿Ya? El núcleo ambiguo, acuérdense que va a ser rostral hasta el fin del vago, ¿listo? Caudal al núcleo espinal del décimo primero, y las fibras, listo, que son rostrales, altas, unen al noveno, a las caudales del décimo, listo, y al décimo primero y los accesorios. Y estos van a estar distribuidos en los constrictores, laringeos, estriados, el paladar y el esófago. Y entonces tienen una organización que es topográfica, listo, muy bien, en la laringe, y está en el área intermedia, el esófago, el paladar y los rostrales. Y se conectan a través, pues, de una vía, que es la vía córtico-nuclear, listo, al núcleo del séptimo por el fascículo retrofacial, ¿ya? Entonces el eferente visceral especial es una fuente del eferente visceral general, ¿ya? Y entonces ahí el reflejo de la tos y el estornudo, entonces tienen que entender que la irritación de la laringe
de la tráquea es llevada hacia, o es llevada por el décimo par al núcleo sensitivo del quinto, de ahí a los núcleos respiratorios y medulares y ambiguo, dando por ende la tos, ¿ya? Que sucede algo similar con el estornudo, ¿ya? Pero el estímulo nace de la mucosa nasal, ¿listo? Y entonces nace la aferencia de B1, B2 y una exhalación explosiva con el cierre del palato gloso. Y ahora sí podemos pasar al puente. ¿Ya? ¿Ya? Duele, ¿no? Ya está. Ahí. Ya está. Puente. Entonces, el puente tiene un tegmento. Pero vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. No. Para seguir la próxima. Sí. Porque el paso viene ahora. Ya, puente más, solo puente más, Jesús. ¿Qué va tomando? Sí. Voy a hacer algo. Lo voy a simplificar. No. Explícale bien. No. Oye, yo ya pensé que te iba a ver pasito. Pero no me acuerdo como que no a pensar en nada. A ver, vamos a hacer. Ya, mira, son 8 diapositivas, pero eso les va a doler. A ver, les va a doler. ¿Qué puedo hacer? Porque no he puesto todos los reflejos. En la clase formal sí les va a doler. Este es el resumen. ¿Ya? Entonces, miren, en el puente ustedes tienen el tegmento. ¿Ya? En el tegmento están las pirámides. ¿Ya? Listo. Y tiene una porción ventral. ¿Ya? La porción ventral, este es el tegmento, perdón. Y esta es la porción ventral. ¿Ya? La porción ventral es similar en todos los niveles. En todos los niveles que tienen fibras córtico-nucleares, córtico-pontinas, córtico-espinales, que están descendiendo, ¿no es cierto? Que es parte de la cruz cerebro, que se han dispersado, ¿no es cierto? Y tienen los núcleos pontinos. Ya está. Así de simple. Toda fibra pontopontina, ¿ya? Toda fibra pontocerebelosa, ¿listo? Termina como una fibra musgosa en el cerebelo. Toda fibra, ¿listo? Pontocerebelosa termina como fibra musgosa. Acuérdense de esa frase. ¿Ya? No vaya a ser, no los quiere la computadora. ¿Ya? Y toda fibra pontina es glutamatérgica. Toda fibra pontina es glutamatérgica. Entonces, si yo les pongo un alfiler, les puedo preguntar qué neurotransmisor secreto. ¿Ya? Ahora viene el colículo facial. El colículo facial tiene el núcleo del sexto, la rodilla del séptimo, ¿no es cierto? Profundo a esto están los núcleos vestibulares y cocleares, habíamos dicho, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, los núcleos vestibular medial continúa, ¿no es cierto?, de la médula hacia el puente, porque habíamos dicho que teníamos aquí, ¿no es cierto?, la eminencia coclear y después habíamos visto todas las áreas vestibulares del triángulo que hemos descrito, ¿ya? Y está separado del pedúnculo, nada más, por el pedúnculo, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, ya habíamos dicho que los núcleos son medial, lateral. El núcleo vestibular lateral es el núcleo de Dieters. ¿Ya? Ya se acordarán que hablamos de Dieters, que es el que se murió de tifoidea, que apoyaba a Camilo Golgi.
Entiende. Ya está. Ah, por eso lo mencioné el doctor. Sí, ya está. Muy bien. Teníamos un núcleo superior y un núcleo inferior. Ya está. Todos van a enviar fibras ¿a dónde? Al cerebelo. Envían fibras al cerebelo. ¿Ok? Muy bien. Al fascículo longitudinal medial y al menisco. Se comunican en realidad casi con todos. El oído es bien difícil de controlar. El oído se dice que ya de 4 a 5 sinapsis. ¿Ya? Si es que nosotros hacemos potenciales evocados, vemos que tiene 5 estaciones. Así es que yo diría que es una vía de 5 sinapsis. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama? El núcleo medial se continúa con una cosa que es el núcleo intercalar. ¿Ya? El núcleo intercalar habíamos dicho, ¿no es cierto? Que es uno que está en medio. ¿No es cierto? Que está por debajo. ¿Ya? El núcleo inferior, ¿listo? Está entre el medial, ¿listo? Y el pedúnculo cerebeloso inferior, que es el pedúnculo que se comunica con la médula, ¿no es cierto? Y el lateral está por encima del inferior. Igual que el triangulito que hemos visto. Ya está. Ahora, las fibras, ¿no es cierto? Están entrando al pedúnculo y al tracto espinal del trigemio, ya, muy bien. Y entonces ahí también se van a bifurcar en ascendentes y descendentes, ya, muy bien. Y entonces entran a la porción superior y medial y descendentes a la porción medial y lateral inferior, ¿ya? Y algunas van a entrar al cuerpo yuxtarestiforme, ¿ya? Ahora, estas van a correr por el vestíbulo espinal. Muy bien. Ahora, la división coclear por el otro lado, ¿ya? Están englobando el pedúnculo inferior y terminan en el núcleo coclear dorsal, que es el tubérculo auditivo, ¿no es cierto? El tubérculo auditivo. Ya está. Muy bien. Las estrías medulares, esas cositas que ven bonitas que dividen el triángulo medular del triángulo pontino, ¿ya? Son conexiones. Son conexiones, nada más. Cerebro, ponto, cerebelosas. ¿Ya? Esos son. Pero son conexiones aberrantes, por favor. Son conexiones aberrantes. ¿Ya? Que están comprometiendo, listo, el núcleo arqueado o el núcleo arcuato y las fibras arqueadas externas. Listo, son conexiones que se escapan, ¿ya? Todas las tenemos, pero son conexiones que se escapan, ¿ya? Y aquí entonces vamos a ver que se va a contener el cuerpo trapezoidal, listo, que es tremenda cosa. Por ahí, no está por aquí. Aquí está el cuerpo trapezoidal. ¿Ya? Aquí está el cuerpo trapezoidal. Esto de aquí, ¿ya? Muy bien. ¿Listo? Y esto tiene las fibras cocleares del núcleo coclear ventral y el trapezoidal, y estas ascienden por el hemisco medio y cruzar en el radio medio debajo del facial. ¿Esto qué significa? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Porque estas fibras que van a decruzar son las fibras que finalmente hacen un delta entre lo que yo escucho, un oído y el otro, ¿ya? Todos ustedes están escuchando más la música con el lado derecho que con el lado izquierdo. Yo le estoy escuchando más con el izquierdo que con el derecho. Se darán cuenta que hay una diferencia de milisegundos entre lo que llega a un oído que al otro. Y es por eso que si cierran los ojos sabrían que la música está en su lado derecho. Pero si cerraran los ojos y yo moviera el parlante, ustedes sentirían el fenómeno cómo cambia. ¿Listo? Y eso lo hacen justamente estas conexiones que unen un lado al otro, ¿listo? Y que permiten que yo pueda saber, ¿listo? Cómo es que está variando esa duración, ¿listo? Entre que recibe uno y recibe el otro. El fascículo longitudinal medial, entonces sabemos que el paramediano está por delante del ventrículo y está separado del núcleo del sexto por las fibras del séptimo, muy bien. Es el principal tracto intersegmentario del ojo. Este tracto se daña en una enfermedad muy comúnmente, la esclerosis múltiple. La lesión del fascículo longitudinal medial es una marca y es casi un signo patognomónico de esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque esto desacopla la visión, ¿listo? ¿Okay? La visión, ¿cómo se llama? Consensuada, ¿listo? De los dos ojitos. Porque si yo veo a la derecha, se dan cuenta, funcionó mi sexto y mi tercero. Pero si se malogra eso, entenderán que yo no voy a poder ver hacia afuera, pero sí voy a poder mover mi ojito hacia adentro. Entonces, esto pasa, ¿ya? ¿Ok?
Entonces comienza a aparecer síndromes que le llamamos síndrome del medio, síndrome del 1,5, así, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, este tracto intersegmentario une, ¿ya? La unión de los dos ojitos. Permite que los dos ojitos funcionen de manera al unísona, ¿ya? Estos núcleos cocleares, bueno, también van a tener su soma en el ganglio espiral. Y esto termina, pues, en los núcleos cocleares. Y aquí tienen 25.000 fibras, ¿ya? Para más conexiones, ¿cómo se llama? Y el núcleo coclear dorsal es continuo con el ventral, ¿ya? El mayor grupo de axones sale de cruz en el cuerpo trapezoidal, como les había dicho, que es la unión ponto-medular, y asciende por el menisco lateral, ¿listo? Y los dorsales por la estría acústica, ¿ya? Los núcleos vestibulares, ¿ya? Son complejos, ya los hemos visto que medial, lateral, inferior, y terminan las fibras descendentes de los aferentes vestibulares, ¿ya? Entonces, a ver. Vamos a irnos hasta arriba. Entonces, las fibras vestíbulo-cerebelosas van por el pedúnculo inferior, van a ir al nódulo y al flóculo, ¿ya? Y entonces con eso tenemos un relevo y una redistribución y permiten entrar al fascículo longitudinal medial, entonces nos permiten mantener el equilibrio y sus proyecciones, ¿listo? Van a eso justamente. El nódulo y el flóculo son lo más antiguo, como les dije el sábado, mantienen el equilibrio, pero justamente el equilibrio porque mantienen el ojo con respecto al horizonte, ¿ya? Entonces yo puedo perder el equilibrio, ¿listo? Si es que pierdo estas vías, y eso se llama ataxia cerebelosa, ¿ok? Pero también puedo perder el equilibrio si es que dejo de tener la propiocepción en los pies, como los diabéticos, que no sienten dónde están los pies. Entonces, si yo no tengo sensación qué estoy apoyando, ¿listo? ¿Cuánta fuerza estoy poniendo en mis pies? ¿Cómo está mi articulación con respecto a la posición o a lo que estoy haciendo presión? Pues definitivamente no voy a saber. ¿Y cómo se hace eso? Pues la propiocepción es un sentido, ¿listo? Donde el ojo está mantenido sobre el horizonte, ¿ya? Muy bien. Los diabéticos, mientras miren, tienen noción del horizonte. Pero ¿qué pasa si yo quito los ojos? Me mantengo en pie. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero si yo no tengo sensación profunda y cierro los ojos, entonces me voy a caer, voy a comenzar a temblar. ¿Se dan cuenta? Porque eso le pasa a las personas que no tienen sensibilidad profunda. ¿Ok? Entonces la ataxia también puede ser sensitiva. La ataxia es cerebelosa y también es sensitiva. ¿Ok? Muy bien. El núcleo del sexto ya está paramediano, al costado del medio. Va con el cuarto, con el 12, ¿no es cierto? En la columna somática motora que habíamos dicho, muy bien, con el trasero. Es ventromedial al fascículo longitudinal y este solamente tiene 6.500 axones, no tiene muchos axones, se darán cuenta el sexto, ¿ya? Y decursa a nivel, ¿listo? Pues de su núcleo para conectarse con los otros tres músculos de los ojitos, ¿ya? ¿Listo? Con los otros tres rectos. Y pasan ventralmente y terminan pues en la formación reticular del cuerpo trapezoide, ¿ya? Todos ustedes ya conocen esto, es el núcleo del facial, ¿no es cierto? El núcleo del facial, el motor, está en la formación reticular posterior al núcleo trapezoideo, dorsal y ventromedial, al tracto espinal del quinto. Y entonces este tiene neuronas de la galea, de la cara superior, que son dorsales, ¿no es cierto? Y de la cara inferior y musculatura, que son ventrales. Entonces la porción de arriba es dorsal y de la cara es ventral. Entonces nos acordamos que entonces toda esta porción dorsal va a tener una inervación bilateral, mientras que la porción ventral, ¿listo?, es unilateral, ¿no es cierto? Entonces este núcleo motor, ¿no es cierto?, es la columna eferente branquial y se inclina dorsio-medialmente debajo del sexto y asciende medialmente y está cerca del fascículo longitudinal, ¿no? Y se incurva por el polo superior y desciende ventromedialmente pasando, ¿no?, entre el núcleo y el núcleo del trigémino espinal, ¿no? Entonces recibe fibras córtico-vulvares para el control voluntario de la hemicara superior, ¿no es cierto?, y de manera bilateral, y la porción inferior solo contralateral, ¿no? Es la porción de stroke versus parálisis facial que ya habíamos explicado. Y entonces aquí también va a recibir pues fibras rubros reticulares y sensitivas. Entonces algunos eferentes pues van a ir al núcleo salivatorio en la formación reticular en el extremo caudal del núcleo motor, y estas parasimpáticas eferentes viscerales, ¿no?, viajan vía la cuerda del tímpano
Y el ganglio submanibulario de trozo, ¿no? El canal pterigoideo viliano, el ganglio pterigopalatino, esto ya lo hemos dicho hasta el cansancio. El reflejo corneal, por otro lado, se da cuando tocan la córnea. Y esto produce un cierre de los párpados. ¿Ok? Ese es el reflejo corneal. El estímulo de las ramas de los vasos ciliares, del oftálico, va a producir esto. El poner una luz intensa estimula la retina y la vía óptica, pero no tanto, cuidado, es muy distinto, ¿ah? Muy distinto, ¿ok? Uno es el reflejo fotomotor y el otro es el reflejo córneal. ¿Listo? Es muy distinto, ¿ya? Porque el otro también es reflejo de protección, ¿ya? Mira. Porque si yo hago esto, rápidamente va a haber un reflejo de protección. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, cuando yo me acerco rápidamente a alguien, hay un reflejo de protección inherente. ¿Ya? Pero, si ustedes quieren examinar un reflejo corneal, ¿listo? Entonces, si ustedes lo hacen así, el mismo aire que ustedes van a poner, ¿listo? Va a estimularlo. Entonces, cuando uno examina la córnea, ¿listo? Es como un dedo. Porque no crean aire. ¿Listo? Es una sutileza del examen neurológico. Y ahí murió. Lo siento. No quedan las cosas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a examinar reflejos de tronco, ¿listo? Por ejemplo, nosotros lanzamos una gota de agua, unos 15 a 20 centímetros. Abrimos el ojo del paciente y lanzamos una gota de agua. Y la gota de agua cae y si ejerce el reflejo, ok, tiene reflejo. Pero si no tiene reflejo, entonces entendemos, ¿listo?, que el reflejo corneal no está. ¿Listo? Entonces, no tiene reflejo de tronco a ese nivel. No hay reflejo mesencefálico.